Querida comunidad, estamos celebrando el domingo 28 del tiempo ordinario y hoy nos toca meditar sobre la parábola del banquete de bodas. Vamos a avanzar paso a paso en una interpretación que puede ser mía de una parábola que tiene tantas interpretaciones como personas la lean, la mediten y la apliquen. Juntamente con la parábola del domingo pasado, está incluida en el grupo llamado Controversias de Jesús en Jerusalén durante la última semana del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, en que las relaciones de los líderes judíos con el Señor eran tensas. Pero como Jesús amaba a sus enemigos, buscaba ayudarlos para que lleguen al reino de los cielos. Por eso la parábola de fondo contiene la misericordia de Dios. La parábola hace referencia netamente al reino de los cielos, es decir, contiene de fondo esa doctrina acerca del reino de los cielos. Por eso dice la parábola al principio: sucede con el reino de los cielos como con un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Está evocando directamente el libro del Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura, en el capítulo 9, que dice: bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero sin mancha. Hace referencia entonces a ese versículo del Apocalipsis. Vamos a avanzar en una primera explicación simple de la parábola. El rey en esta parábola es Dios. El lugar del banquete es el mundo, pero también podría ser la iglesia, podría ser nuestra alma, nuestro grupo o nuestra familia o el grupo de amigos también. Por eso les decía al principio que tiene tantas interpretaciones como lectores que la meditan y la aplican. Una parábola muy profunda, muy cargada de contenido. Eso sí, el alimento en el banquete de boda es la doctrina, principalmente la doctrina bíblica y el magisterio de la Iglesia, que nos iluminan para llegar al reino de los cielos. Así como el cuerpo necesita su alimento material, el alma también necesita su alimento espiritual. Por eso la oración, la lectura meditada y aplicada a nuestra alma, es un alimento suculento. A eso hace referencia la parábola cuando dice un alimento suculento. Manjar de bendiciones espirituales y materiales para quien desee ir al banquete de bodas del Cordero sin mancha, del que ya hicimos referencia en el capítulo 19 del Apocalipsis. El Hijo en la parábola es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Jesús se tenía en mente a sí mismo cuando estaba predicando esta parábola. En el fondo se pensaba el Señor mientras predicaba. Bien, un segundo círculo de explicación, un poquito más profundo, dice la parábola: mandó a sus criados a que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Toda la doctrina del Antiguo Testamento en cuanto a la negación a seguir a Dios está incluida en este versículo. El Señor mandó a sus criados, que son los profetas, para que guiaran al pueblo elegido, el pueblo judío, guiado por los profetas desde la liberación de Egipto en adelante hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y en el tiempo en que Él vivió en este mundo. Moisés y Abraham, los dos personajes principales del Antiguo Testamento enviados por Dios para guiar. Más tarde les dio a Aarón, pero ese pueblo muchas veces se levantó contra Dios y mató a los profetas. Dios se los recrimina en Jeremías 35, cuando le dice a su pueblo: me afané, fíjense las palabras profundas,
me afané en enviaros a todos mis siervos, los profetas, a deciros: mejorad vuestras acciones y no andéis en pos de otros dioses para serviros, y os quedaréis en la tierra que os di a vosotros y a vuestros padres. Y acá viene la recriminación. Mas no aplicasteis el oído a mi pedido, ni me hicisteis caso, dice el Señor. Y Jesús también se los recrimina en su tiempo, en Mateo 23, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados por Dios, por supuesto. Dice la parábola: volvió a mandar a otros criados encargándoles: digan a los invitados que ya tengo la comida preparada. Mandé matar mis reses y animales engordados y todo está listo. Que vengan al banquete. Esa era la misión de los profetas. Dios es profundamente misericordioso, por eso les envía 4 profetas mayores y 12 profetas menores que predicaron la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Dios fue paciente en insistir al pueblo de Israel, ese pueblo consentido de Dios. Paciente en insistirle y en esperarlo. Lo esperó hasta el final. Un pueblo desobediente, determinado por Dios para disfrutar de las bondades de Dios. Parece una contradicción, ¿ven? Ahora, aquel pueblo judío del Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, estaba siendo guiado por los líderes religiosos, oponentes empedernidos del Señor. En la parábola del banquete de boda que estamos reflexionando, son invitados nuevamente a cambiar de actitud. Pero los invitados no hicieron caso. No hicieron caso porque crucificaron al Señor. Uno de ellos se fue a su terreno, es decir, volvió a cavar la tierra de donde fue sacado, olvidando que era polvo y en polvo se convertiría. No quiso oír al Señor, no quiso elevar su mente y su corazón al Dios que lo creó. Muchas veces nos pasa a nosotros, por eso hay que aplicar la parábola a nuestra alma también. Otro se fue a sus negocios, es decir, se ocupó de las cosas del mundo, olvidándose de su Creador. ¿Cuántas veces estamos en los negocios del mundo, materialistas, y no vamos a misa, no nos unimos a las actividades de la iglesia, porque estamos inmersos en los negocios del mundo? Que está bien aplicarse a ellos, pero no olvidarse de Dios, por supuesto. Es impresionante cómo los líderes judíos en el tiempo de Jesús estaban inmersos en esos negocios del mundo. Por eso Jesús se los recrimina, reprocha, diciéndoles, que también nos dice a nosotros, a los sacerdotes también: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de los cielos. En efecto, Juan vino a ustedes en el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver ese ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Fíjense que este pasaje de la Sagrada Escritura tiene como un cierto dolor del Señor en el fondo. Otros, continúa la parábola, agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. A pesar de todo lo que el Señor había hecho por su pueblo judío, aquel pueblo elegido en el Antiguo Testamento, ese pueblo finalmente, con sus líderes religiosos de la época, mataron al Hijo de Dios y a sus enviados. Después de que Jesús fue crucificado, los 12 apóstoles fueron mártires también. Andrés fue crucificado en Patras, Tomás fue martirizado en la India el 3 de julio del año 72. San Juan Evangelista fue relegado a la isla de Patmos
por predicar la palabra de Dios y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, bajo el reinado de Domiciano, fue echado a una caldera de aceite hirviendo. Matías sufrió persecuciones de parte de los pueblos bárbaros, donde misionó y obtuvo la corona del martirio, muriendo crucificado. A Felipe los paganos querían hacerle adorar una estatua de Marte, pero él, negándose, fue crucificado tras haber sido lapidado. Santiago el Menor, los jefes de los sacerdotes llenos de ira, lo llevaron a la parte más alta del templo y de allá lo echaron hacia el precipicio. Pedro, el primer papa, en el año 64 fue crucificado cabeza abajo en Roma. Pablo, después de haber escrito 14 cartas que forman parte de la Sagrada Escritura, le cortaron la cabeza con una espada. Santiago el Mayor murió apedreado, como se nos cuenta en los Hechos de los Apóstoles. Bartolomé fue desollado, por eso se lo representa con su pellejo colgando de uno de sus brazos. Mateo, escritor del Evangelio, cuya parábola estamos meditando, sufrió el martirio en Etiopía por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Ifigenia. Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un hacha, a Simón lo mataron partiendo su cuerpo en dos. Y así podríamos seguir con la lista de los que fueron matados después de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la parábola: luego dijo a sus criados, el banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Qué duro, no merecían llegar a las bodas del Cordero sin mancha. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren. Y acá fíjense qué profundo, ¿no? Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y así la sala se llenó de gente. Es decir, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, salieron los misioneros por todo el mundo a predicar el reino de los dioses y el reino de los cielos, y este reino comenzó a llenarse de comensales. Salieron los jesuitas, salieron los dominicos, salieron los franciscanos, salieron los salesianos y tantos otros a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lleno de misericordia para llegar al reino de los cielos. Pero fíjense qué lindo, y ella está detrás mío. Salió también María Santísima a predicar el Evangelio y se apareció en México, Nuestra Señora de Guadalupe. Salió y se apareció en Portugal, Nuestra Señora de Fátima. Salió y se apareció en Francia, Nuestra Señora de Lourdes. Se apareció en Bélgica, Nuestra Señora de los Pobres. Se apareció, se quiso quedar en Buenos Aires, en Luján, Nuestra Señora de Luján. Se quiso quedar en Sumampa, Santiago, Nuestra Señora de Sumampa. Luego en Brasil, Nuestra Señora Aparecida, y tantas otras salidas misioneras de la Virgen Santísima. Pero también salió nuestro Señor Jesucristo a misionar por segunda vez y se apareció a Marta, se apareció a los apóstoles. Por 40 días estuvo apareciendo, misionando en su segunda salida misionera. Y después vino una tercera salida misionera de nuestro Señor Jesucristo y se apareció a Santa María Margarita de Alacoc con la devoción al Sagrado Corazón. Salió nuevamente y se apareció a Santa Faustina Kowalska con la devoción a la Divina Misericordia, y tantas otras salidas misioneras de nuestro Señor Jesucristo. Qué profunda que es esta parábola, qué cargada de contenido, cuánta doctrina tiene, y deseo que ustedes puedan meditarla. Disculpen que yo sea tosco en palabras y no pueda tener esa facilidad de explicarla como la explican los grandes o predicarla como la explican los grandes, pero la idea es que ustedes la mediten y la apliquen.
La parábola muestra el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros para que formemos parte del reino de los cielos, además de mostrar la misericordia. Los quiero mucho y deseo que pasen un domingo muy bonito.